Es reconocido experto en materia contractual y de lucha contra la corrupción. Hizo parte del equipo que redactó e impulsó reformas legales en Colombia al Estatuto de Contratación, Anticorrupción, Antitrámites y de asociaciones público-privadas, entre otras, así como la creación de Colombia Compra Eficiente. Se ha desempeñado como servidor público y asesor de entidades y proponentes en materia contractual. Actualmente hace parte de la lista de expertos de la Red Interamericana de Compras Gubernamentales. Es autor de varias obras jurídicas, columnista de ámbito jurídico y otras revistas especializadas. Le damos la bienvenida al doctor Jorge Hernán Beltrán. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Muchas gracias a la Alcaldía Mayor de Bogotá por su amable invitación, en particular a la secretaria general, a la doctora Dalila, al director jurídico distrital, doctor William Burgos, a la subdirectora de estudios, a la doctora Gloria y a todo su equipo por considerar mi nombre para hablar de un tema de la mayor trascendencia y tal vez de la mayor actualidad, que es el proceso de paz y cómo utilizar el proceso de compra para coadyuvar en la materialización de ese proceso de paz. Por razones de tiempo voy a hacer mi presentación muy breve porque a esta hora tengo muy claro, o por lo menos me pasa a mí, que en la competencia entre el cerebro y el estómago a esta hora gana el segundo. Entonces no voy a ponerlos en esa dificultad y por esa razón voy a hacer muy breve mi presentación, además que me toca hacerlo de manera muy difícil después de tan brillante exposición del doctor Fajardo, entonces trataremos de estar a la altura de la temática que se requiere. Entonces, sin mayores preámbulos, y no sé si este aparatico funciona, pero creo que no. ¿Hacia allá? ¿Hacia dónde? ¿Hacia allá? Ya, perfecto. Quería iniciar precisamente con una investigación que encontraron unos científicos en África, donde identificaron un fenómeno muy extraño, y en Colombia creo que sería aún más extraño, pero ese es el reto. Resulta que, como ustedes o algunos de ustedes lo sabrán, los lobos siempre andan en manada, son un animal normalmente colectivo, al contrario de las hienas, que normalmente es un animal individual, solitario, que anda, digamos, al acecho de las horas o de las presas fáciles. Encontraron estos científicos unas huellas que estaban acompañando las huellas de las manadas de los lobos. Y nos explicaban cómo dos depredadores podían cohabitar y digamos convivir en este proceso. Cuando comenzaron a revisar un poco la situación, lograron identificar que no era una situación sui generis o particular, excepcional, sino que era una situación permanente y constante. Siguieron la investigación y encontraron que lo que ocurría es que por la falta de agua, esos animales se habían asociado de manera colectiva para trabajar en equipo. Y lo que pasaba es que los lobos cazaban, se comían la carne y lo que uno llama el hueso carnudo se lo dejaban a la hiena para que ella triturara los huesos y le sacara todo el provecho a la caza. ¿Por qué quiero iniciar con esta historia? Porque hoy que estamos hablando de proceso de paz y de extraer mayor valor por dinero que debemos, digamos, extraer de las compras públicas, pues qué mejor forma de hacerlo incluyendo dentro del proceso de compras a todos aquellos actores que de alguna u otra forma precisamente tienen un interés en el particular y que por el contrario el mercado de las compras públicas, como ya lo vamos a notar, pues tiene un potencial muy grande para poder generar precisamente estos efectos de trabajo asociativo. En efecto, y con esto inicio la presentación, todos más o menos tenemos idea que a través de las compras públicas se ejecuta cerca del 15% del Producto Interno Bruto. Eso es una cifra monumental si tenemos en cuenta que a través de las compras públicas podemos dinamizar distintos sectores de la economía. No en vano, digamos, hay que resaltar que a través de las compras públicas históricamente se han estimulado muchos sectores de la economía.
Recordemos que en la crisis de 1929 el gobierno americano, la forma como reactivó la economía fue a través de las compras públicas. O tengamos presente cómo las compras públicas tienen ciertos beneficios para promover a las MIPYMES. En realidad, si vemos las cifras de compras que manejan los gobiernos a nivel mundial, son tan importantes que por eso se convierten en un motor de la economía. Por esa razón, digamos que nosotros hemos venido hablando, ustedes han escuchado de la justicia transicional, de la economía transicional. Pues bien, la apuesta que venimos haciendo desde finales del año pasado en la oficina es a la compra pública transicional, a la contratación pública que sirva como motor dinamizador de la paz. Y bajo esa perspectiva, nosotros hemos identificado cómo a través de las compras públicas podrían establecerse herramientas efectivas para lograr acompañar el proceso de paz. Y con esto también quiero aclarar, y creo que esta no era así. Hay un tema que olvidé precisar de entrada, y es que mi presentación no está ni a favor ni en contra del proceso de paz, ni quiero entrar en las consideraciones particulares de los que están a favor o en contra. Simplemente quiero llamar la atención que con o sin proceso de paz, a través de las compras públicas yo puedo estimular a que los actores del conflicto puedan vincularse a trabajar honestamente y no sigan delinquiendo a través, digamos, de esos mecanismos, o que las víctimas del conflicto puedan tener una oportunidad real de tener condiciones de igualdad y acceso que tienen, digamos, las personas que no han sido susceptibles a este flagelo. Entonces, haciendo esta aclaración inicial, tenemos claro que a través de las compras públicas yo ejecuto el presupuesto público. Precisamente hablábamos con la doctora Gloria hace un momento que estamos en este momento en planes de desarrollo, estamos fijando los lineamientos y la política de la administración para 4 años, o en realidad un poco menos, pero a la hora del té todos esos proyectos y demás se ejecutan únicamente a través de compras públicas. La administración cuando va a ejecutar sus políticas lo hace a través de contratos, y esos contratos evidentemente pueden tener unos incentivos o pueden tener unos estímulos para construir tejido social. ¿Y a qué me refiero a construir tejido social? Me refiero a precisamente los objetivos que buscan, por ejemplo, los acuerdos o los borradores de acuerdos de La Habana, donde ustedes van a evidenciar básicamente que lo que busca la construcción de paz no es una cosa distinta a la igualdad de oportunidades para todos. Por esa razón, digamos, cuando uno ve esto en abstracto, uno no lo logra aterrizar si uno no lo ve concreto en cada una de las etapas del proceso. Entonces, ¿cómo lo puedo llevar a lo práctico? Que es tal vez uno de los aspectos que siempre me caracteriza a los que me conocen, llevándolo a las distintas etapas del proceso. En primer lugar, a la planeación contractual. Si yo no lo llevo a la planeación, si yo desde la misma estructuración del proceso de selección, yo no logro aterrizar la forma como yo voy a generar esos estímulos o incentivos, pues evidentemente no voy a poderlo materializar a lo largo del proceso contractual. Recordemos que el decreto 1082 define proceso de contratación, todo el íter de la adquisición desde la planeación, desde el plan anual de adquisiciones hasta el cierre del expediente, es decir, hasta después de la liquidación, en otras palabras, hasta el vencimiento de las garantías postcontractuales. Entonces, desde mis estudios previos yo puedo comenzar a plantear los incentivos o los mecanismos con los cuales yo voy a estimular la contratación de bienes y servicios de estos sujetos de especial protección constitucional. En la selección, por ejemplo, en los pliegos de condiciones, ya incorporar los mecanismos que yo planifiqué de manera que pueda contribuir a la construcción de ese tejido social, y en la ejecución, mediante la vigilancia y control que están a cargo de los supervisores e interventores, de validar que esos compromisos o esos alcances de las ofertas se cumplan. Por esa razón, digamos, las formas en que uno puede incluirlo dependerán de los criterios autorizados legalmente hasta la fecha. Por supuesto, y ya lo voy a anotar más adelante, no se requiere una reforma legal para incluir estos mecanismos en los procesos de selección. Ya voy a anotar un tema sobre el particular, pero lo que sí es claro es que en materia contractual los criterios de selección sí están definidos en la ley como precio y calidad. Precio evidentemente no tiene un
una arista particular sobre la cual uno puede abrir un campo para estos efectos, pero cuando hablamos de calidad sí podemos encontrar una oportunidad en este sentido. Entonces, cuando hablamos de la calidad, podemos incluir aquellos aspectos que generen mayor valor por dinero. Y cómo no establecer que contratar a estas personas, sacarlas de la delincuencia, por ejemplo, o de la pobreza absoluta, por ejemplo, no va a dinamizar la economía. Los impactos muchas veces no son inmediatamente en cuanto al precio, sino al impacto que genera de manera general y transversal en la economía. De ahí la importancia que según la modalidad de selección yo podré establecer unos u otros mecanismos. Por ejemplo, en la licitación yo podría estimular en criterios de desempate o a través de algunos puntajes la contratación de empresas o de bienes y servicios que tengan o que hayan sido hechos con personas de especial protección constitucional. Pero por ejemplo en el concurso de méritos yo podría estimular la contratación de mano de obra que tenga esta especial protección de la Constitución política. De otra parte, digamos, en los acuerdos marco que están tan de moda, yo creo que efectivamente Colombia Compra Eficiente podría incluir dentro de estos criterios algunos aspectos de vinculación de personal desmovilizado, reinsertado o víctimas del conflicto que pudieran también involucrarse en el proceso de la compra pública. Y por qué no hablar también de las asociaciones público-privadas, donde claramente cuando uno lee los borradores de acuerdo encuentra un énfasis muy especial en relación con la construcción de infraestructura para poder comunicar y acercar a las comunidades cada vez más a su interrelación con el resto del Estado colombiano. Entonces, claramente en las asociaciones público-privadas debiera también incluirse en factores que tiendan a estimular la incorporación o subcontratación o algunos mecanismos que ya voy a entrar a explicar en detalle. Entonces, cuando miramos el fundamento, porque en esto los abogados siempre decimos, primero deme la norma para saber si lo puedo hacer o no, aquí debemos ser un poco más proactivos y mirar cuál es la filosofía constitucional que permite la aplicación de estos acuerdos. Entonces, en primer lugar, en la Constitución Política ustedes van a encontrar desde el preámbulo y los primeros artículos de la Carta Política un gran derrotero a seguir en relación con el Estado Social de Derecho, que por efectos de tiempo no me voy a extender, simplemente quiero resaltar que la paz es un derecho fundamental protegido precisamente por la Carta Política y en esa medida no puedo soslayar que por ausencia de una reglamentación no pueda incluir esta serie de incentivos en la compra pública. Adicionalmente, si vamos a analizar el tema de la paz no es un aspecto o no es un derecho que yo construya en La Habana con la firma de un documento. La paz es algo que surge del corazón de cada uno de los colombianos. Y mientras yo no tenga paz, yo no voy a poderle dar paz a los demás ni la voy a poder contagiar. Lo bueno se contagia tanto como lo malo. Y si yo no construyo paz desde mi casa, desde mi trabajo, desde mi ciudad, pues no voy a poder tener un país en paz. Y la paz no se construye si yo no tengo condiciones de igualdad. La paz no se construye si yo veo que al corrupto le dan palacio por cárcel. La paz no se construye si yo veo injusticia social, que le roban la comida a los niños. Así no se construye la paz se construye con igualdad. Y la Carta Política al respecto se refiere en que la igualdad es tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales. Y cuando hablamos de desigual a los desiguales nos estamos refiriendo claramente a un aspecto de reivindicar los derechos de aquellas personas que por alguna circunstancia fáctica han sido objeto de algún desbalance en el ejercicio de sus derechos. Y qué más no poder pensar en este punto, por ejemplo, en las víctimas del conflicto, que muchas veces tienen que vivir de la caridad o del subsidio o de cualquier beneficio estatal o de la ciudadanía que lo hace de manera voluntaria, pero ¿por qué no darle la oportunidad que en vez de darle el pescado se le enseña a pescar y pueda ser autosuficiente, pueda sobrevivir de manera autónoma sin dependencia de un auxilio particular? Entonces, bajo esa óptica, y digamos, ¿por qué no decirlo también para los desmovilizados de grupos al margen de la ley? Por supuesto, en vez de que estén utilizando el mecanismo de las compras públicas para tener que lavar el dinero, ¿por qué no utilizar el mecanismo de compras públicas para poder vincularlos a un trabajo honesto, digno y en condiciones de igualdad, ¿verdad? En el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública también encuentran en el artículo 12
modificado por la 1450, que no ha sido derogado por el actual Plan Nacional de Desarrollo, un fundamento absolutamente trascendente sobre estos efectos. Y se refiere precisamente a la posibilidad de incluir en los pliegos de condiciones mecanismos de preferencia a toda esta población de especial protección constitucional. Si bien es cierto, en la Constitución política se aplica de manera directa, tal cual lo ha dicho la Corte Constitucional en este fallo que les estoy dejando en la presentación, que por cierto es de ustedes y la alcaldía ya la tiene en su poder. A pesar de que el artículo 12 de la 1150 establece que el reglamento definirá la forma en que aplica, quiero ser explícito en que la Corte Constitucional ha señalado con absoluta claridad que estas acciones afirmativas no requieren de autorización reglamentaria y en esa medida desde ya lo pueden hacer las entidades públicas involucrando mecanismos que incentiven la contratación de este tipo de contrataciones con personas de especial protección constitucional. Adicionalmente, quiero llamar la atención sobre la Directiva Presidencial 3 de 2016, que es bastante reciente, donde el Gobierno Nacional dio unos lineamientos a las entidades del orden nacional respecto de focalizar los recursos públicos hacia la paz mediante la incorporación de una serie de mecanismos. De hecho, adjuntan una tabla llena de unas contrataciones y unos asuntos que normalmente son susceptibles de contratación, a través de los cuales se estimula que el presupuesto público se enfile hacia generar ese tipo de desarrollos que obviamente van a contribuir para la paz en nuestro país. En este sentido, y aprovechando la presencia del doctor William, ¿por qué no emitir, por ejemplo, una directriz distrital también dando unos lineamientos de cómo focalizar los recursos públicos para generar la paz, para apoyar el proceso de paz, o si no estamos de acuerdo con el proceso de paz, para simplemente generar un atractivo a los grupos al margen de la ley para que se vengan del lado de lo legal, de lo lícito, ¿verdad? Estamos en un país donde lamentablemente nos hemos acostumbrado a la plata fácil, al dinero fácil de la corrupción, al dinero fácil del AMPA, al dinero fácil del subsidio, y se nos ha olvidado que trabajar también es una buena opción. ¿Por qué? Porque no hay mecanismos ni hay oportunidades iguales para todos, y en ese sentido la contratación pública juega un rol fundamental en este propósito. De otra parte, tenemos los manuales de contratación que en muchas entidades son solamente la copia y pegue de la normativa y no generan documentos de lineamiento de política interna donde yo pueda generar una serie de estímulos al respecto de este particular. Y los borradores de acuerdo de La Habana, que evidentemente están publicados en la página web del gobierno. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos que a nosotros en la oficina se nos han ocurrido? Entre otros, y ya por efectos de tiempo y viendo la deserción que está sufriendo este auditorio, y antes de que se me parta el corazón de la tristeza, los incentivos de la contratación que uno puede incorporar es, por ejemplo, preferir la oferta de proponentes que sean actores del conflicto armado, obviamente ya desvinculados de actividades ilícitas. Yo podría establecer mecanismos de preferencia a través, por ejemplo, de criterios de desempate o a través de unos puntajes adicionales según la modalidad que corresponda. Dar preferencias a la contratación en la región para estimular los asentamientos en el campo. Hoy en día conseguir gente para trabajar el agro es muy difícil de conseguir, ya nadie quiere trabajar el campo. ¿Por qué no dar estímulos para la gente de la región de manera que, de acuerdo a las condiciones particulares de cada caso, podamos generar unos estímulos para que la gente se quede en su región, pero que sea productiva y tenga calidad de vida en condiciones de igualdad? Puntos adicionales para bienes y servicios de empresas de población de especial protección constitucional. Aquí ya no me refiero al proponente, aquí me refiero es a que los bienes y servicios de este tipo de sujetos de especial protección constitucional merezcan un incentivo, así como ocurre para los bienes y servicios de origen nacional, pero que en este caso se otorguen a aquellas personas que tengan esta protección constitucional a la que hemos hecho referencia. De otra parte, la subcontratación de MIPYMES, por ejemplo, que tenga población especial, de especial protección constitucional. Las entidades públicas son felices colocando, no se acepta para acreditar experiencias subcontratos. Y luego en la parte de la minuta dice, el contratista podrá subcontratar.
Entonces, en vez de colocar esas incoherencias en los pliegos, ¿por qué no dar estímulos a aquellas subcontrataciones que claramente no correspondan al objeto del contrato, sino a aquellas actividades que sean objeto de la subcontratación, que tengan un incentivo que luego el supervisor o interventor del contrato verifique que en efecto se haya cumplido? Y estímulos a la mano de obra de especial protección constitucional. Listo, soy una empresa que no tiene nada que ver con el conflicto armado, pero yo vinculo dentro del proyecto a personas de especial protección constitucional. ¿Por qué no darle también un estímulo a esas empresas que hacen una labor social? Así como ocurre con la vinculación de discapacitados, ¿por qué no darle también una oportunidad a estas personas que no saben sino echar bala en el monte, si me permiten la expresión, o si no saben vivir sino de la caridad porque los desplazaron de sus tierras, ¿verdad? Dependiendo del sujeto de especial protección constitucional, darle una oportunidad de que trabaje de manera honrada y de manera bien remunerada. Entonces, esto ya lo expliqué. Aquí simplemente quisiera enfatizar que, por ejemplo, en el borrador de acuerdo de reforma rural de La Habana hay un llamado de atención que hace muy importante sobre reconocer y tener en cuenta las particularidades de cada región. Entonces yo no puedo copiar y pegar la solución de Antioquia para Bolívar o para Bogotá o para la costa, ¿verdad? Yo tengo que tomar estímulos que sean acordes con el mercado particular de la región, y para esto será una herramienta muy importante los análisis de sector a que refiere el decreto 1082. En materia de los incentivos, de hecho en el borrador de reforma rural se refiere ya no solamente a vincular, o la reforma política que se habla en estos acuerdos, no se refiere solamente a participar con el voto, sino que también haya un ejercicio del control social y una participación activa de la comunidad en estos temas. Entonces, en la contratación pública yo pudiera incluir algunos factores que pudieran involucrar esa mano de obra, que pudiera involucrar bienes y servicios producidos por este tipo de población para que tengan un incentivo de incorporarse a la legalidad. Y finalmente, ya a manera de cierre, para que nos podamos ir a almorzar tranquilos, el principio de selección objetiva no riñe contra las acciones afirmativas. Las acciones afirmativas lo que deben es, en el respeto a ese principio de selección objetiva, que debe respetar siempre la selección objetiva y la garantía de la escogencia de la oferta más favorable para la administración en los términos del artículo 5 de la ley 1150, definitivamente deben estimular la contratación de estos sujetos de especial protección constitucional, porque de otra forma no vamos a poder generar, digamos, un espacio de paz en el país. Quisiera cerrar con este video que le agradezco a la persona que está en el equipo, lo pudiera proyectar para dejar una reflexión de cierre y con eso irnos a disfrutar de nuestro alimento del mediodía. Entonces, no sé si lo puedan proyectar, por favor. El video. Les creo que se fueron a almorzar ya. Creo que se fueron a almorzar los señores del computador. Bueno, aquí no tengo el mouse, ahí toca darle el play al video. En todo caso es un video que se refiere al trabajo en equipo. Si nosotros desde el distrito no generamos estos incentivos, estos mecanismos de participación con las comunidades y de involucrar a estos actores, ellos van a volver a delinquir. Pero la reflexión es muy sencilla. Si no trabajamos en equipo, vamos a ser vencidos. Mientras otros países tienen una gran identidad nacional, y le agradezco a la persona del video poder pasar a la siguiente lámina, quisiera dejarles como reflexión que uno habla con un mexicano y es orgulloso de su país, a pesar de los problemas que tienen. Uno habla con un español y a pesar de los problemas que tienen, son orgullosos de su país. Nunca salen a hablar mal de su país. Y algo que a mí me entristece mucho es ver colombianos hablando mal del país, bogotanos hablando mal de Bogotá fuera de la ciudad. Y si nosotros no aprendemos a querer lo que tenemos, no vamos a poder nunca tener de verdad la ciudad que queremos para todos. Por esa razón, quisiera cerrar simplemente diciéndoles, usemos la contratación pública no para lavar el dinero de los corruptos, sino para darle felicidad a muchas familias que necesitan una oportunidad de trabajo y dependen de todos ustedes, que desde la planeación hasta la supervisión e interventoría
hagan efectiva la vinculación de estas personas a trabajo lícito y limpio. Muchísimas gracias, muy amables.